Buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, agradecer a la organización del Congreso INTOC 2023 por la posibilidad de poder presentar aquí el trabajo realizado. Trabajo que lleva por título La influencia de la experiencia, la formación y las preferencias en la adquisición de competencias transversales en el grado de psicología. Este trabajo ha sido realizado por la doctora Teresa de Dios Alija, el doctor Alberto Nogales Moyano y el doctor Álvaro José García Tejedor, y la que os habla, la doctora Noemí Martín Sanz. Todos nosotros somos investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria. Antes de comenzar a desarrollar el trabajo, vamos a hacer un breve recorrido de los antecedentes y las necesidades que hemos detectado y que nos han traído hasta aquí. Bien, en primer lugar, y ya todos conocemos la necesidad que se ha puesto vigente en la sociedad durante los últimos años sobre la exigencia a las universidades y a las titulaciones universitarias para que contribuyamos al desarrollo de las competencias transversales de nuestros titulados. En este sentido, el Espacio Europeo de Educación Superior ha impulsado muchas y distintas iniciativas para poder vincular esas competencias que adquieren nuestros estudiantes universitarios con las competencias necesarias en su desempeño profesional. Y por ello han sido multitud los estudios que ponen encima de la mesa cuál es el valor predictivo de estas competencias y cómo podemos evaluarlas. Eh, Sin embargo, saber cuáles son las competencias no nos lleva a poder trabajarlas, ¿no? Podemos saber cuáles son, identificar cuáles son, pues nos ayuda a saber dónde poner nuestros esfuerzos, pero también necesitamos conocer qué variables son las que influyen en la adquisición de estas competencias. Por ello, este estudio se encamina a identificar qué variables pueden estar influyendo en esa adquisición. Por otro lado, el problema de la evaluación de competencias es algo que está encima de la mesa, ¿no? Tanto en programas de educación como de selección de personal en el mundo ya laboral. Y una perspectiva que se está incorporando poco a poco es abordar esta evaluación desde el uso de redes neuronales y máquinas de vectores de soporte. Revisiones previas nos dicen que estas técnicas de minería de datos en el mundo de la educación han sido poco utilizadas y que por lo tanto nos parecía interesante incorporarlas en nuestro estudio para poder evaluar ese desempeño de competencias y establecer una clasificación, una categorización de nuestros alumnos con alto o bajo desempeño utilizando estas técnicas. Por ello, lo que nos proponemos es poder aportar datos sobre la adquisición de las competencias transversales y, en concreto, poder profundizar en cuál es el papel que juegan pues, las preferencias, la experiencia y la formación en ese desempeño de las competencias transversales. Al comenzar el trabajo, hipotetizábamos que dentro de estas dimensiones, las dimensiones que iban a tener un papel fundamental en el desempeño de las competencias iban a ser las preferencias y los intereses y las experiencias previas de los alumnos. Para llevar a cabo el trabajo, hemos evaluado a 343 estudiantes del grado de psicología, de primero, de segundo, de tercero y de cuarto, de los cuales casi el 80% eran mujeres y un 20% eran hombres. Para llevar a cabo la evaluación hemos utilizado el test Prisma 4D, que es un test que evalúa las 8 competencias del modelo de Bartram, un modelo muy aplicado y muy validado en el mundo laboral. Estas 8 competencias son liderazgo, cooperación, comunicación, análisis, la competencia vinculada con la creatividad, con la creación, la organización, la adaptación y el emprendimiento. La prueba consta de 143 ítems y estos ítems se desglosan en función de las 4 dimensiones evaluadas: 24 para la dimensión de formación, 20 para la dimensión de preferencias, 79 para la dimensión de desempeño y 20 para la dimensión de experiencia. El cuestionario utiliza una escala tipo Likert del 1 al 4, donde 1 es la puntuación más baja y 4 la puntuación más alta. Estas dimensiones que evalúa el cuestionario hacen referencia en cada una de ellas a una perspectiva desde la que el alumno ha podido trabajar esas competencias, ¿no? El desempeño, que sería la autopercepción de eficacia sobre esa competencia; la experiencia, donde el alumno evalúa qué ha hecho antes, donde él se ha puesto en juego en los comportamientos vinculados a esas competencias; las preferencias, que tiene que ver con el interés o la orientación
hacia esas competencias que presenta el alumno, y la formación que se refiere a lo más académico, a la formación más reglada que el alumno ha recibido en torno a esas competencias. La aplicación del cuestionario y la recogida de datos tuvo lugar en el primer cuatrimestre de los cursos, y para el análisis de datos se llevaron a cabo dos tipos de análisis. Un primer análisis para la creación de los grupos de estudiantes con alto y bajo desempeño. Para la creación de esos grupos de estudiantes es donde se utilizó el método SOM como un método que nos permite reconocer patrones, que permite reducir la dimensionalidad, nos permite visualizar los datos y que nos permite categorizar en grupos reduciendo los sesgos. Una vez que ya teníamos clasificados los grupos de estudiantes en alto y bajo desempeño de las competencias evaluadas, se analizó las diferencias en esas competencias en base a cuáles habían sido las experiencias previas, cuáles habían sido las preferencias y cuál había sido la formación. Es decir, una vez que teníamos diferenciado los alumnos que tenían un alto desempeño y un bajo desempeño en la competencia liderazgo, se comprobó si había diferencias en las experiencias vividas, en las preferencias que tenían y en la formación recibida sobre esa competencia de liderazgo. Bien, en cuanto a los resultados, el primero de ellos que presentamos es en torno a esa creación de grupos, ¿no? Donde en las gráficas que pueden observar, lo que nos da es una clara evidencia de que este método utilizado nos permite crear clústeres que se diferencian o que están bien definidos y que además nos permite reducir los sesgos a priori, ¿no? Entonces, parece ser, y así concluiremos, que puede ser una técnica muy útil para la creación de perfiles de alumnos. Y en segundo lugar, una vez que ya teníamos identificados cuáles eran los grupos en cada una de las dimensiones, entre alto y bajo, lo que hicimos es estudiar mediante técnicas no paramétricas por el incumplimiento del supuesto de normalidad, cómo eran sus experiencias previas, sus preferencias y su formación recibida, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos es que en la dimensión de experiencias lo que encontramos es que los alumnos con un alto desempeño en las competencias de liderazgo, de creatividad, de adaptación y de emprendimiento, tienen un mayor nivel de experiencias vividas que aquellos alumnos que tienen bajas puntuaciones. Estos tienen bajas experiencias o al menos informan de haber tenido menos oportunidades para desarrollar esos comportamientos. En el mismo sentido nos ocurre con la dimensión preferencias. Lo que encontramos es que los alumnos con un bajo desempeño tienen menos interés hacia las competencias de liderazgo, de cooperación, de análisis, de creación y de emprendimiento que aquellos que sí que tienen un alto desempeño, que muestran más un mayor indicador por sus preferencias, ¿no? Muestran más preferencias que aquellos que tienen un bajo desempeño. Sin embargo, en la dimensión de educación, de formación reglada, no encontramos diferencias entre los grupos de alto y bajo desempeño. Esto quiere decir que los alumnos, a pesar de mostrar un alto o un bajo desempeño en cualquiera de las competencias evaluadas, no hay diferencias en la formación recibida. Todos hacen alusión al mismo tipo de formación recibida. Estos resultados nos llevan a poder concluir en dos sentidos, ¿no? En un sentido, y ya adelantábamos, que los modelos de aprendizaje automático y en concreto las redes neuronales no supervisadas es una técnica que nos permite analizar los perfiles de estudiantes, ya que nos han permitido buscar patrones en los datos de entrada libres de cualquier sesgo causados por suposiciones a priori entre las relaciones de las variables analizadas. Y en segundo lugar, podemos concluir que el nivel de desempeño percibido en las competencias por los alumnos parece estar influido por la experiencia vital que han vivido y por sus preferencias e intereses, ¿no? En concreto, estas preferencias y estos intereses afectan a las competencias de liderazgo, de creatividad o conceptualización y de emprendimiento. Mientras que la dimensión de experiencia parece afectar solo a la competencia de cooperación y la dimensión de intereses o preferencias afecta también a la dimensión de análisis e interpretación.
Bien, estas conclusiones nos llevan a poner encima de la mesa aspectos que ya nos han dicho desde teorías del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el papel del alumno como un eh, agente activo en su propio proceso de aprendizaje, que es protagonista de ese proceso y que tiene que hacer eh, con mente, con manos y con corazón, o sea, no solamente en una actividad más cognitiva o más teórica, sino también en una actividad de hacer y en una actividad que involucre lo que es, ¿no? Con sus intereses y sus preferencias. Esto también nos habla del papel de la motivación como elemento clave para el éxito de aprendizaje. Nos abre un gran interrogante de cuál es el papel de la formación en un aspecto más académico, en un aspecto más calificativo, eh, ya que no nos ha permitido diferenciar a los estudiantes en su nivel de adquisición de competencias. Bien, pues lo que nos abren son más interrogantes, como decíamos, de cara a cómo trabajar el desempeño de las competencias en la etapa universitaria, a cuál es el papel de la experiencia que debe vivir el alumno y cómo aquellas experiencias que les proponemos para el desarrollo de perdón, para el apoyo, para el desarrollo de las competencias, tiene que estar vinculado con el interés y las preferencias de los alumnos. Seguiremos investigando en este sentido y bueno, pues pondremos a disposición a través de distintos artículos y otros congresos los resultados que vayamos encontrando. Muchas gracias y estamos a su disposición.